ya lo tienes, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento le llama al Antiguo Testamento las Sagradas Escrituras. Solamente en el tiempo en que se escribía el Nuevo Testamento, que no estaba recopilado como hoy lo conocemos, lo que ellos entendían como Sagradas Escrituras era el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba como hoy lo conocemos nosotros. Entonces, cuando Pablo le dice esto a Timoteo, él se refiere a las Sagradas Escrituras y se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Sale? Voy a poner en la pantalla este versículo, ¿verdad? O van a poner, mejor dicho, ¿verdad? Van a poner en la pantalla este versículo porque quiero que lo meditemos y encontremos algunas cosas muy interesantes y reveladoras para nuestra vida. Hay una frase, ya ahí está marcado las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento en este caso, pero hay una frase que dice ahí que Pablo le dice a Timoteo que mediante las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, esas Sagradas Escrituras podían darle la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, te pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación. Yo me hice una pregunta y este versículo siempre me ha intrigado y el Señor nos ayuda para poder encontrar el entendimiento. Quiere decir que en ese momento de la carta, Timoteo no era salvo, porque le está diciendo que son las Sagradas Escrituras las que le pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación. Es decir, que mediante el Antiguo Testamento él puede llegar a encontrar la salvación, algo así. Definitivamente la respuesta es que ya era salvo Timoteo, era un siervo de Dios, era un predicador, era un pastor, era un apóstol. Timoteo en ese momento él ya era salvo, él había experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esta expresión de que las Sagradas Escrituras te pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación? Nos cuesta un poco trabajo entender esto, hablo de mí, porque yo fui enseñado hace muchos años a que la salvación tiene que ver solo con algo futuro, es decir, que después de morir, ¿verdad? No nos encontraremos con la ira de Dios y nuestros pecados no estarán delante de nosotros. Entonces, yo fui enseñado, y a lo mejor usted también fue enseñado, ¿verdad?, a este aspecto de la salvación que solo lo entendemos como la salvación futura después de morir. Pero poco se nos ha enseñado, pero está ahí en el Nuevo Testamento, la salvación como un estado, como un estado espiritual en el cual estamos por estar en Cristo Jesús. Y esto no es solamente este versículo, hay muchos otros versículos. Por ejemplo, le cito uno, Filipenses 2:12 dice: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Cómo puedo yo llevar a cabo mi salvación? Si la salvación solamente tiene que ver con que un día escaparé de la ira de Dios, que cuando yo me muera, ¿verdad?, pueda yo ser salvado de la condenación eterna. Y no estoy diciendo que eso no sea salvación, eso lo incluye. La salvación como algo que cuando llegue a la presencia del Señor no seré juzgado, no seré lanzado al lago de fuego, sino que podré accesar a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación me fue dada por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos, hermano? Amén. Pero hay un aspecto de la salvación que necesitamos rescatar fuertemente, hermano,
A mí me impresionó mucho lo que dijo el pastor Juan la vez pasada, ¿verdad? Que ahora es un tiempo de salvar a la gente o predicar la palabra sin palabras, ¿no? O sea, es una cosa que es muy cierta. Y si nosotros vamos a ser esa generación, hermano, que va a predicar la palabra sin palabras por el testimonio tan fuerte, obviamente va un momento en que tienes que hablar de Cristo, ¿no? Pero es el testimonio tan fuerte de tu vida, es que tenemos que rescatar que la salvación es un estado aquí y ahora. ¿Sí? Es un estado aquí y ahora y también tiene que ver con el futuro eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Si esto es así, observamos el pasaje y dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría, y yo lo podría decir de esta manera, la sabiduría que se necesita para vivir aquí y ahora la salvación. Eso es lo que realmente está diciendo Pablo. Tú necesitas ir a las Sagradas Escrituras porque las Sagradas Escrituras te van a dar la sabiduría que se necesita para vivir el estado en el cual tú ya estás, que es la salvación en Cristo Jesús. Y luego tiene sentido lo siguiente: toda la Escritura, es decir, todo el Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y es útil para, aquí viene la sabiduría, enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, la sabiduría que las Sagradas Escrituras te dan, te van a enseñar, te van a reprender, te van a instruir, te van a capacitar para que aquí y ahora vivamos la salvación. Y no solamente esperemos morir para entonces ver la salvación y en esta vida no entender que vivimos en un estado de salvación. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces, hoy existe, hermano, y entonces empieza a hablar de sabiduría, la sabiduría necesaria. Y quiero decirle algo, hermano, hoy existe una carencia muy notable de sabiduría entre la gente que profesa seguir a Jesús. Es impresionante cómo muchos que dicen ser seguidores de Jesús toman decisiones absurdas en su vida, que no tienen nada que ver con un poco de sabiduría. Nos metemos en problemas sin sentido, tomamos actitudes necias, nos aferramos a cosas que no van a funcionar. Nos damos cuenta al cabo del tiempo que nos metimos en negocios que no tenían ninguna razón. Echamos a perder nuestro matrimonio por puras necedades. Tomamos decisiones sobre cosas que trascienden en la vida sin un poquitito de entendimiento de las cosas. Y esta carencia de sabiduría, ¿sí?, es algo que el Espíritu Santo de Dios está trabajando fuertemente en la iglesia del Señor Jesucristo. Necesitamos entender que la salvación es más que un boleto para ir al cielo cuando muramos. Es una vida de sabiduría aquí y ahora. Por eso dice la sabiduría necesaria para la salvación. Amados hermanos, nosotros necesitamos entender que la sabiduría es algo que nosotros tenemos que adoptar, que tenemos que tener que expresar, mejor dicho. Las escrituras son útiles para capacitarnos, recordándonos que en las escrituras existen diferentes tipos de géneros literarios. Quiero que piense un poquito en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, al que se refiere Pablo con las Sagradas Escrituras, tiene libros históricos, tiene libros proféticos, tiene lo que es la ley, tiene lo que son libros de adoración como los salmos, pero también tiene libros de sabiduría, y uno de ellos es Proverbios. Proverbios. Hace tiempo que le traía ganas a Proverbios, pero no sabía cómo entrarle a Proverbios. Pero cuando leo el Antiguo Testamento dice, entonces si usted me permite tantito, déjeme hacer algo. Dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Me permito hacer algo solo por enseñanza. Que desde la niñez conoces los proverbios. Los incluye, ¿no? Que desde la niñez conoces los proverbios que pueden darte la sabiduría necesaria para vivir en salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Los proverbios
son inspirados por Dios. ¿Y son útiles para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Wow. Hermanos, el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Básicamente la sabiduría tiene que ver con el comportamiento, con el buen comportamiento, con una manera de vivir correcta. Eso es sabiduría. De hecho, en Santiago 3:13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. La sabiduría no es textos bíblicos y conocimiento de la cabeza. Sabiduría es el buen comportamiento, las buenas decisiones, las buenas actitudes, la manera de resolver las cosas, el entendimiento para hacer correcta la conducta. Entonces, amados hermanos, el libro de los Proverbios es un libro enteramente de sabiduría. Y si el Nuevo Testamento habla de sabiduría, entonces es el libro de los Proverbios, aquel, hermanos, al que necesitamos nosotros ir. ¿Sale? Ahora, yo quiero que vaya a Proverbios capítulo 1. ¿Para quién fue escrito el libro de los Proverbios? Pues para nosotros, sí, toda escritura fue escrita para nosotros. Pero, ¿para quién fue escrito el libro de los Proverbios? ¿Para los necios o para los sabios? Y deténgase ahí tantito. ¿Sabe por qué no leemos tanto el libro de los Proverbios? Porque no tenemos claro para quién está escrito. ¿Cómo? Sí. El libro de los Proverbios capítulo 1 dice así. Estoy haciendo una pregunta y ahora vamos a leer para encontrar la respuesta. ¿Para quién fue escrito el libro de los Proverbios? ¿Para los necios o para los sabios? Dice el versículo 1: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Escucha esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. Wow. Para discernir el proverbio y la parábola, los dichos y de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Para quién está escrito el libro de los Proverbios? ¿Para los sabios o para los necios? Para los sabios. Porque el necio desprecia la sabiduría. Hay un llamado a los necios, pero el libro de los Proverbios está escrito para los sabios. Miren, si vuelve usted a revisar, dice, por ejemplo, para adquirir sabiduría, disciplina. Pero si ve hasta abajo, dice, los necios desprecian la sabiduría. ¿Usted va a preparar un alimento para alguien que no lo quiere? ¿Que lo va a tirar al bote de la basura? ¿Usted le va a hacer un pastel para alguien que no le gustan los pasteles? ¿Usted va a preparar una rica verdura para que aquel que le da asco la verdura? Pues no, ¿verdad? Si tú vas a preparar algo para alguien que le gusta la verdura. Es decir, me va a visitar alguien o me van a invitar o a quien le gusta, pues esto, le hacen lo que le gusta porque se lo va a comer. Entonces tú no puedes escribir un libro de sabiduría para el necio que desprecia la sabiduría. Ahora, cheque por favor, dice, habla de sagacidad al inexperto. Una cosa es ser inexperto y otra necio. El inexperto es que no ha tenido ¿qué? Experiencia. El necio es que no quiere, él es necio, pues. Hay dos cosas. Y vayamos adquiriendo sabiduría. Hay gente que hierra el camino por inexperto y hay quien hierra el camino por necio. Checa en tu hijo si lo que está haciendo mal es por inexperto o por necio.
Pero no le digas a tu hijo, ay, eres bien necio, léete el libro de los Proverbios. ¿Para qué? Si desprecia la sabiduría. Pide al Señor que nazca de nuevo, lo que tiene que pasar. Entonces dice, inexperto. Luego dice, conocimiento y discreción a los jóvenes. Bueno, joven e inexperto, pues van por ahí, pues son jóvenes. Todos fuimos jóvenes inexpertos. Pero miren lo que dice el 5. Escucha esto el sabio y aumentará su saber. El libro de los Proverbios está escrito para gente sabia. El libro de los Proverbios está escrito para jóvenes sabios, para hombres sabios, para mujeres sabias. ¿Para qué le dices a una necia? No, es que mira, pero la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano de arriba, y la sigue derribando. En cambio, la sabia presta atención y dice, ¿cómo? Porque es sabia. Entonces la sabiduría, el libro de los Proverbios está escrito para gente sabia. Miren lo que dice el siguiente, este es impresionante. Reciba dirección el entendido. El entendido, si tú le das una dirección al entendido, la encuentra, ¿no? Pero el necio, aunque le des dirección, no. Porque el libro de los Proverbios está escrito y está dirigido a los sabios y no es para los necios, aunque hace un llamado. Mire, escuche otro proverbio, escúchalo nada más. Dice, el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana el desprecio. No reprendas al insolente, no sé que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 9, 7 al 9. Ve cómo el libro de los Proverbios hace un llamado, sí, siempre al necio, necio, a ver si de una de esas le cae en la cabeza. Pero no está escrito el libro de los Proverbios. Si tú no quieres nada con el Señor, si tú quieres seguir tu propio camino, te recomiendo que no leas ni la Biblia. Punto. Se acabó. Porque el libro de los Proverbios, como parte de la Biblia, está escrito para aquellos que son sabios, ¿sale? Y que quieren aumentar su saber. Por eso, si tú corriges al burlón, se ganará que te insulten, ¿sí? Yo le digo mis experiencias, hermano. A veces la gente hace años me ha traído hijos que no quieren saber nada del Señor y me lo platica con él y ya me lo ponen ahí. O me encierran en la oficina con él. ¿Sabe de qué me pongo a hablar con él? De fútbol. ¿Y a qué equipo le vas, hijo? Y ya platico un rato con él. ¿Qué pasó? No, pues le va a la América. Su pecado es ese. A lo que voy, hermano, es que tú no puedes darle dirección a alguien que no es entendido. Tú no le puedes dar consejo a alguien que es necio. Lo primero que necesita es entregar su vida al Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que le voy a decir. Si el libro de los Proverbios es para gente sabia, entonces no está escrito para los seres humanos. No está escrito para los seres humanos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Pablo escribe en Romanos 3. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Así que está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. Y no entender es ser necio. Nadie que busque a Dios. Como la humanidad en general, por naturaleza somos pecadores, somos necios, no hay justos, no hay sabios. Entonces el libro de los Proverbios, hermano, no está escrito para los seres humanos. ¿Sí? Si el libro de los Proverbios es para enseñar al justo, pero no hay ni aún un solo justo, entonces el libro de los Proverbios, hermano, es un libro que no está dirigido a los seres humanos. Y entonces, hermano, aquí es donde entra la obra de Cristo. Aquí entra la obra de Cristo.
Y aquí preste atención, si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha experimentado el perdón de sus pecados y su nombre está escrito en el libro de la vida, usted tiene que entender esto que voy a explicar a continuación. Porque el libro de los Proverbios, si usted es así, es para ti. Es para ti, fue escrito pensando en ti. No pensando en el antiguo Jorge, o en el antiguo Miguel, o en el antiguo Gerardo, no. Fue escrito pensado en el nuevo Jorge, en el nuevo Gerardo, en el nuevo Miguel, en el nuevo, fue pensado. Hermano, tenemos que empezar a entender esas cosas. Todavía nos perdemos un poquito en que hubo un antes de Cristo y después de Cristo en nuestra propia vida. Y esto, hermanos, tiene que ver con lo siguiente. Vaya, yo quiero que lo busque antes de que lo pongan, no lo pongas todavía. Busque por favor 1 Corintios 1:30 y 31. Le doy el contexto de este pasaje, es decir, no está escrito para seres humanos. Aquí es donde entra la obra de Cristo. 1 Corintios 1:30 y 31. La obra de Cristo a favor de nosotros. Entra en acción la obra de Cristo. Analicemos cuidadosamente este pasaje. Le doy un poco el contexto. El contexto es que Pablo dice que los judíos buscan poder y los gentiles buscan sabiduría. Y declara que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Además, Dios había escogido a los insensatos y a los débiles, a nosotros, para avergonzar a los sabios y poderosos de este mundo, para que nadie se jacte en su presencia. Lo que Pablo viene diciendo es lo siguiente: el judío pide señales poderosas, el gentil busca sabiduría, y dice, para el gentil y para el judío Jesucristo lo es todo, porque es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y luego le dice a los corintios, y hermano, yo creo que nos lo dice a nosotros, porque entre ustedes no hay ni muchos poderosos ni muchos sabios. Y si alguien se ofende, hermano, pues es que está muy vivo todavía. Pero Pablo le dice a los corintios, en otras palabras, ustedes ni poder tenían, ni dinero tenían. O sea, el Señor agarró a lo perdedor, lo que no era, lo que no tenía valor, lo despreciable. Yo digo amén. No sé usted, hermano, si fue de alta alcurnia y tuvo que dejar millones, toda su herencia del Principado de Mónaco para ser cristiano, No, Juan, que predicó aquí la vez pasada, y yo nacimos allá en la delegación Gustavo Amadero, hermano, pegadito al Estado de México, una colonia fea, horrible. Lo bueno que estaba peor la otra. Pasando la vía es el Estado de México y todos teníamos miedo de ir a Ciudad Lago, ahí sí mataban más que acá. Pero es lo peor. De ahí nos sacó el Señor. Pero vean lo que dice: de ahí nos sacó el Señor para avergonzar a los sabios y a los poderosos, para que nadie se jacte, ¿qué? En su presencia. Ahora sí viene el versículo que quiero que lean. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, y gracias a Dios, hermano, estamos unidos a Cristo Jesús. Ya de ahí, hermano, que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuántos dicen amén? Ya de ahí, hermano, que si no se pudo, que si nunca lograste o que si no se alcanza, ya, hermano, eso es lo de menos. El chiste de la vida es estar unidos a Cristo Jesús. Y eso no fue por nuestro esfuerzo, porque fue gracias a Dios que estamos unidos a Jesús, ¿verdad? Y aquí viene lo tremendo. Ojo, yo sin Cristo soy un necio pecador, sucio y enemigo de Dios. En un acto de fe, por si alguno no ha hecho este acto de fe, hágalo. En un acto de fe, por creer en Jesús, en su resurrección, y un negarme a mí mismo, abandonar el control de mi propia vida y entregarme así como es, ahí sí aplica, tal como soy, así me entrego al Señor, pero suelto el control de mi vida y se lo entrego realmente al Señor. El Señor me toma y me transforma, y ahora soy un hombre sabio,
justo, santo, limpio. Amén. Sí, sí. Desde aquel día glorioso, cada uno debe saber, hermano, desde aquel día glorioso en que verdaderamente entregamos nuestra vida al Señor, yo en lo personal, de ser un hombre injusto, sucio, necio, testarudo, en ese acto de fe glorioso, hecho por el Espíritu Santo en mi vida, pero que al final de cuentas creí en Jesús y en su resurrección, pero abandoné el control de mi vida, me negué a mí mismo como muchos lo han hecho. En ese día, en ese momento glorioso, hermano, algo internamente cambió. Y ahora me dice el Señor que gracias a Jesús estoy unido, gracias a Dios estoy unido a Cristo Jesús, y entonces Jesús se vuelve para mí ¿qué? Mi sabiduría. Jesús se vuelve para mí mi justificación. Jesús se vuelve para mí mi santificación y mi redención. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que yo no soy sabio, pero como ahora estoy en Cristo, se me ha imputado, se me ha puesto, hermano, un título, un estado de sabiduría. Se me ha puesto un estado de justicia. Hace un minuto no era justo, ahora un minuto después soy justo delante de la presencia del Señor. Hace un minuto era un hombre sucio y perverso, ahora soy un hombre santo y redimido. Tenemos que entender este paso de fe que se llama salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Quiero que busque Romanos 3:24, por favor, y lo lea conmigo. Este pasaje dice que Jesucristo se vuelve para nosotros nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que nada, como está escrito, nadie se gloríe, sino que se gloríe en el Señor nada más. Pero Romanos 3:24, 25 y 26 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Redención es una palabra, hermano, que significa comprar algo por un precio. Jesús pagó el precio, hermano, de la deuda que nosotros teníamos. Usted lo sabe. Y si no lo sabes, lo escuche. Jesús pagó la deuda. ¿Por qué solo Jesús es el camino, la verdad y la vida? Porque Él lo dijo. Pero lo es porque es el único que pagó. Ningún otro personaje bíblico pagó. Jesús pagó la deuda. Él es el redentor. Él es el que nos compra. Siendo esclavos del pecado, Él paga para que seamos libres del pecado. Y esa redención, hermano, que Jesús pagó, nos reditúa a nosotros, escuche, en ser justificados gratuitamente. Gratuitamente. Por eso nadie se puede levantar delante de Dios pensando ser algo. Fuiste redimido, fui redimido gratuitamente, hermano. Estamos en el reino de Dios de a gratis. No lo merecíamos. No teníamos nada, teníamos puro pecado y pura rebeldía. Y hoy estamos. Por eso, hermano, no concibo, y yo creo que tú tampoco puedes concebir, hermano, un cristiano orgulloso. Es la antítesis, es lo contrario. ¿Cómo alguien que es cristiano sentirse orgulloso? ¿De qué? ¿Sabe? Lo único que tienes que estar orgulloso es de Cristo Jesús. De ahí en fuera, que tu apellido, que lo que tú tienes, que lo que tú lograste, que lo que tú hiciste, es basura, como lo dijeron hace un momento. Hermano, el segundo canto que cantamos, yo la verdad hay momentos que mejor me quedé callado. ¿Por qué, hermano? Porque entiendo lo que canto. Nada deseo. No es que no esté en ese sentido, pero tengo que analizar lo que le estoy diciendo al Señor. Nada deseo. Y al rato, ¿qué vamos a comer? Frijoles. Come frijoles. No, que nada deseas. No, es que en el culto es como actuación. Es una actuación donde cantamos cosas bien bonitas. No. Aquí no, hermano. Aquí no actuamos. Si realmente nada deseas, es porque has llegado a un entendimiento de que estás en Cristo Jesús y que solamente hay que gloriarse en Él, y todo lo demás es lo de menos. Amén.
Sigan leyendo. Romanos 3:24. Pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Yo soy una persona injusta, creo en Jesús mediante la fe, caigo en un estado de justicia delante de Dios. Ahora soy justo. Pero Corintios no solo me dice que soy justo, me dice que soy sabio, que soy santo. Por eso cuando Pablo escribe a las iglesias, a los santos que están en tal ciudad, a los santos que están en tal ciudad. Santo es un nombre, significa apartado, separado, purificado para un propósito. Por eso dice 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo era un hombre sucio, yo era un hombre pecador, ahora en un acto de fe el Espíritu Santo viene, me toma, me purifica, me santifica y me dice, tú eres santo. Entonces, hermano, ahora yo soy santo, tú también, soy santo, soy justo, soy sabio. Entonces, hermano, si yo soy sabio, el libro de los Proverbios es para mí y es para ti. El libro de los Proverbios. Hermano, la nueva criatura, el nuevo hombre es sabio. Yo quiero que entiendas esto, hermano. Ahora, ¿cuál ha sido el problema del creyente, del cristiano? Que entiende que es justo, que entiende que es santo, que entiende que es sabio. Pero por favor entienda una cosa. Ese es el título nada más. La verdad es que tenemos que aprender. A ver, se los pongo de esta manera. Alguna vez le puse este ejemplo. Es como si llegas a la universidad y entras al propedéutico, ¿verdad? Ese curso que dan para que empieces a enterarte cómo está el asunto de la universidad. Y cuando llegas al propedéutico dicen, Jorge González, y todo ahí, sí, presente, pase por favor, ¿qué? Y me entregan un papel, dice, título de ingeniero mecánico. Venga, ¿qué? El título. Usted ya es un ingeniero mecánico. Pero, no, si no he pasado ni una materia, no importa, usted ya es. ¿Y ahora qué hago? Los siguientes años aprenda a ser ingeniero mecánico. Le apuesto que si las universidades hicieran eso, muchos correctamente se quedarían a estudiar. Ya no me preocupo, soy. Pero cuando me pregunten, pero cuando me den a resolver un problema, ¿cómo le hago? No, pues me voy a preparar para ejercer lo que soy. Hermano, hermana, jóvenes, si ya entregaste tu vida al Señor, eres una señorita, eres un joven sabio. Ahora aprende. Amén. Ahora aprende. En Instagram no, hermano, en Instagram no. Con los youtubers, no, pues, con un necio, pues aprender a ser necio. No, ¿sabes con qué? Con el libro de los Proverbios. Te lanzo un reto, hermano. Léete el libro de los Proverbios con calma, lentamente. A veces los proverbios son a veces frases, pum, pum. Y te vas a ir de espaldas. Que cada mala decisión que has tomado en la vida en Cristo, ya muchas ya en Cristo, fue porque ignoraste un proverbio. ¿Cuántas y cuántas veces yo me he encontrado con gente, hermano, ¿qué crees? Es que yo le saqué a una prima unas cosas con mi tarjeta y ahora no paga. Eso dice Proverbios, que no lo hagas. ¿En serio? Pero como yo ya soy sabio, sí, espera, te dieron el título. Pero tienes que aprender a ser sabio. ¿Y dónde, hermano? Proverbios. Proverbios. Y yo te animo, y de hecho voy a tratar de ir desglosando algunas cosas, no todas, porque son muchísimas,
hermano, sobre la sabiduría de Proverbios en la vida diaria. Yo te lanzo ese reto, hermano, en el nombre de Jesús, que tú permitas que el Señor, a través del libro de los Proverbios, ¿sí?, te enseñe, te dé sabiduría, te dé entendimiento, hermano, para que tú puedas ser capacitado, porque la sabiduría tiene que ver con el día a día. Una persona sabia, hermano, es aquella que sabe resolver los problemas y las circunstancias que se le presentan en el hogar, en el matrimonio, en las finanzas, en el trabajo, en la escuela, en la calle. ¿No te ha pasado los que conducen que de repente vas tú bien tranquilo con tu cassette ahí alabando el nombre del Señor y gloria a Dios, y de repente vas cruzando en verde y pasa uno ¡rum! Y ¡ta! Y le pegas y le pegas, oye, y el otro ¿qué? ¿Sabes qué dice el libro de los Proverbios? Aléjate de los violentos. Y ya por allá casi te pega y... Hermano, si has entregado tu vida a Cristo, eres un hombre sabio. Ahora aprende. Mujeres, si han entregado su vida al Señor, son unas mujeres sabias que edifican su casa. Pero ¿sabe qué? Pensamos que es en automático. Así, la mujer sabe, usted sabe, hermano, del Señor es su sabiduría. Ah, listo, acá. El libro de los Proverbios que lo lean los necios. Yo soy sabio. Ay, hijo, léete el libro de los Proverbios, hijo. Eres re necio, te falta Proverbios. No, permítame el libro de Proverbios para usted. Y para el hijo, disciplínelo, castíguelo, amárrelo, haga algo. Es una bestia. ¿Sí? La naturaleza humana es y no se puede regenerar. ¿Y cómo hago eso? Con sabiduría. Por eso agarre el libro de Proverbios y diga, no, hijo, es para mí. Porque el sabio aumentará, ¿qué? Su saber. Mire, te puedes regrésese a Proverbios 1 otra vez, por favor. Ahí está. Otra vez. Ahora, con este entendimiento dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría. ¿Quién quiere adquirir sabiduría? ¿Quién necesita adquirir sabiduría? Yo. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy en un lío. ¿Cuál? Soy sabio. Es como el que dice, todos tienen su título de ingenieros. ¿Cuántos se quieren quedar a la clase de aire acondicionado y de motores? Yo. ¿Por qué? Porque al rato que vaya a una empresa, me dicen, ¿usted es ingeniero? Sí, entonces arregle esta caldera. No entré a esa clase. Oiga, vecino, yo que he visto que usted lee la Biblia y hay sabiduría en su vida. Ándele. Ahora, ¿cómo le haré con este asunto? Le recomiendo a mi pastor. No me recomiende a mí, hermano. Tiene un canal en YouTube, escuche las prédicas. No. No, usted es sabio. ¿Y qué necesita? Adquirir ¿qué? Sabiduría. ¿Para qué es el libro de los Proverbios? El libro de los Proverbios, hermano, es para adquirir sabiduría y disciplina. Fíjese, hermano, que sí, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero soy bien indisciplinado. Bueno, vaya al libro de los Proverbios. ¿Sale? Para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección. Amén. Hermano, el sabio recibe corrección. Pensamos que el necio debe ser corregido. Hermano, a ver, hay que leer bien con calmita. Hermano, el necio es como una mula. La mula, aunque va a pasar, porque va a pasar. ¿Sí? La corrección es para el sabio. El sabio dice, ok, me estoy equivocando, ¿verdad? Sí. Ok, listo, está resuelto. Todos los que tenemos hijos y por la misericordia del Señor han entregado su vida a Cristo, sabemos perfectamente eso.
porque también fuimos MULA, para no escribir tan feo. Unos más rejegos y otros tranquilos, pero al final MULA. Y tuvimos hijos así. ¿Sí, no? Pero cuando nacieron de nuevo, ya puedes hablar con ellos en otro entendimiento. Por eso dice el pasaje, para recibir corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Hijo, mira, no, eso no, hijo, porque eso no es digno de ti. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y por qué? ¿Y por qué me limitan? ¿Y por qué? Oh, vale. A ver, ¿eres o no eres? Si eres, vamos a hablar como lo que somos. Y si no eres, entonces déjame tomar otras medidas. Porque yo pensé que estaba hablando con gente que espiritual. Ahora, ¿el espiritual nunca se equivoca? No se. Entonces, ¿para qué quieres adquirir sabiduría? El espiritual, hermano, es alguien que se equivoca, reconoce que se equivoca y se corrige. Entonces dice, para infundir sagacidad a los inexpertos. Claro, yo entregué mi vida a Cristo. Hoy soy sabio, pero soy inexperto. Soy sabio ya no quiero alcanzar un título, no, soy sabio, soy santo, soy justo. Ahora, por favor, tengo poca experiencia, quiero crecer, quiero practicar la justicia, quiero practicar la sabiduría, quiero practicar libro de los Proverbios. Conocimiento y discreción en los jóvenes, igual, inexperto, joven, va por lo mismo. Dice, y el 5 es el que me encanta, escucha esto el sabio y aumentará su saber, recibe dirección el entendido. ¿Y dónde voy a encontrar dirección, hermano? Libro de los Proverbios. Y te digo una cosa, hermano, muchas de las cosas que salieron mal y en las que me metí en líos fue por haber ignorado un proverbio de la palabra del Señor. Así que le invito, le animo en el nombre de Cristo Jesús. Así es que si regresamos la siguiente, por favor, hija. Y la otra, hasta ahí. Regreso al mismo pasaje y vamos a ir terminando, que es como la introducción nada más. Desde esta verdad, el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3, 15 al 17, toma sentido. Desde tu niñez, porque Timoteo tenía mamá y abuela creyente, amén. Y desde la niñez le enseñaron las sagradas escrituras, que le darían la sabiduría necesaria para la salvación. Así es que Timoteo tenía que seguir, por eso Pablo le decía, sigue con las sagradas escrituras, lee las sagradas escrituras, vete a las sagradas escrituras. Jóvenes, varones, mujeres, no es leer la Biblia porque, tengo que leer la Biblia, porque el buen cristiano lee la Biblia. No. Cambia tu mentalidad. ¿Sabes por qué yo tengo que leer la Biblia? Tú tienes que leer la Biblia y estarte capacitando constantemente en la palabra por lo que eres. Nos encontramos en alguna situación en la vida y ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Lo dejo, no lo dejo? ¿Lo tomo, no lo tomo? Por no estar capacitado. Si tuvieras la palabra aquí, sabrías que esa opción A rompe principios bíblicos. Y entonces dices, no, esa opción no es para mí, es por acá. Pero sales perdiendo, es por acá. Y al rato, saliste ganando, porque era por acá. ¿Por qué? Hermano, tú que eres más sabio, tú que lees la Biblia, ¿qué hago? Sí, está bien. El inexperto tiene que buscar a otros con más experiencia, está bien, pero no puede ser inexperto toda la vida. Amén. Jóvenes, toman decisiones que afectan toda la vida. Pero no se preocupen, ya son sabios. Ahora aprendan, libro de los Proverbios. Por eso dice, desde la niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Toda la escritura, Proverbios incluido, fue inspirada por Dios. No salgas fiador por nadie. ¿Quién lo inspiró? Dios. No salgas fiador por nadie. Sí, comadre, yo la quiero mucho, comadre, pero no me voy a dejar embarcada, comadre.
Y dice Dios, no salgas fiador por nadie. Pero es mi comadre, Señor, te falla, es mi comadre. Pastor, es que tengo un problema. Resulta que hoy debo mucho dinero, porque ¿qué pasó? Pues que una comadre no pagó. Por eso, hermano, no me debo de reír, pero se me salió la risa. ¿Sabe por qué se me salió la risa? Porque hay un pasaje que dice, Dios se reirá desde los cielos. Y a veces Dios se ríe y dice, cielo y tierra pasarán. Hermanos, jóvenes, varones, mujeres, yo, Jorge, hey, vuélvete a leer Proverbios una y otra y otra y otra. ¿Para qué? Para que te capacites. No necesitas ir a un seminario, hermano, necesitas leer Proverbios. Si tantos alumnos de seminario leyeran Proverbios y dejaran que el Espíritu les enseñara, cuando fueran pastores serían unos pastores muy sabios. Pero eso te va a ayudar para que te enseñe, para que te reprenda, para que te corrija, para que te instruya en justicia, para que estés capacitado para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras son la fuente de sabiduría para los que ya somos sabios en Cristo. Esta es la razón del título que lleva estas enseñanzas. Estas enseñanzas usted las va a encontrar y se llaman sabiduría para los sabios. Sabiduría para los sabios. Y el libro de los Proverbios fue escrito para nuestra capacitación. Te exhorto a leerlo una y otra vez y adoptar los principios de conducta plasmados allí para la vida diaria, para tomar decisiones en el hogar, en las finanzas, en las relaciones sentimentales, en el trabajo, en la calle, manejando, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de tu vida. Y entonces, hermano, serás un instrumento capacitado para toda buena obra. Yo quiero terminar, hermano, pidiéndole que se ponga sobre sus pies y busque Proverbios capítulo 8. No va a aparecer en las pantallas, lo tiene que leer usted en una Biblia de papel o digital, como quiera, pero Biblia al final de cuentas. ¿Vale? Si no se puede poner de pie, hija, sigue sentada. Los que tienen bebés no se pongan de pie, y los hermanos que están cansados, les duele su rodilla, tampoco se pongan de pie. Hablo a la muchachada, ¿verdad? Diría por ahí alguien. Proverbios 8. Voy a leer varios versículos, muchos. Que predique Proverbios. ¿Quieres una palabra del Señor? Ahí te va, está larga esta palabra para tu vida. Proverbios 8. ¿Acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y en las encrucijadas. Junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a voz en cuello. ¡Ah, ustedes los hombres! Los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes los inexpertos adquieran prudencia y ustedes los necios obtengan discernimiento. Hay un llamado, estoy diciendo que no se menciona. Escúchenme, que diré cosas importantes. Mis labios hablarán lo correcto. Está hablando la sabiduría, Mi boca expresa la verdad, pues mis labios detestan la mentira. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni doblez. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Opten por mi instrucción, no por la plata. Por el conocimiento, no por el oro refinado. Hermano, si tú quieres trabajar los domingos y no venir a las reuniones, puedes hacerlo. Pero el que es sabio dice, o gano plata o gano sabiduría. Plata, listo. No hay más que hacer. Y cuando me pregunte el pastor por qué no vine, no, ni te pregunto, hermano, ¿para qué? Hay que adquirir sabiduría. ¿Vale?
Opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Yo la sabiduría convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Mías son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, y a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Fíjese, hermano, la sabiduría fue lo primero que creó Dios. ¡Wow! El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían las grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con el que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción, sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que escuchan a mis puertas, están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. La sabiduría construyó su casa y labró 7 pilares, preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde los más altos de la ciudad: vengan conmigo los inexpertos. Dice a los que les falta juicio: vengan y disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivan. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Y si eres insolente, solo tú lo sufrirás.